Ya, ahora sí. Entonces, ahora sí estamos grabando, voy a comenzar con algún repaso. Ya el concepto de función, básicamente lo que me interesa es cuál es la importancia que tienen las funciones en la matemática. ¿Ya? Y depende de lo que estemos estudiando, es, digamos, el nombre que va a recibir, pero el concepto sí es bastante general. ¿Ya? Entonces, una función va a ser una relación que, eh, digamos, que establece una conexión entre dos conjuntos. Entonces, digamos, este es un conjunto, ves otro conjunto, y la función que generalmente notamos por una f lleva elementos del conjunto A en el conjunto B y lo relaciona de alguna manera. Ahora, cómo se establece ese nexo es precisamente lo que me define la función. ¿Ya? Ahora, ese concepto es bastante, digamos, abstracto, y dependiendo de lo que se le quiere solicitar a esta función, las condiciones extra, entonces las condiciones extra a la función más la naturaleza de los conjuntos, me dice para qué más o menos, o qué es el objeto que estoy estudiando. ¿Ya? Entonces las condiciones extra de la función y la naturaleza de los conjuntos me dice qué es lo que quiero estudiar, o qué es lo que quiero llegar. Entonces, por ejemplo, si lo pensamos en teoría de grupo, ¿ya? Por ejemplo, en teoría de grupo, ¿qué es lo que se hace? Las condiciones extra de las funciones se piden que respete las operaciones de grupo. Entonces, esa condición extra es respetar las operaciones de grupo. Y aparece el concepto de homomorfismo. Homomorfismo. Creo que lo escribí súper mal, pero homomorfismo. Y la naturaleza de los conjuntos ahora ya no son cualquier objeto, sino que son grupos. ¿Sí? Entonces, la teoría de grupos, digamos, utiliza las funciones con estas dos hipótesis extra, ya el concepto un poco más particular. ¿Y cuál es la idea de hacer esto? Es clasificar. ¿Y qué me refiero con clasificar? Decir, ¿sabes qué? Estos grupos en realidad son lo mismo. Porque, ¿qué es lo que hace después con estas funciones? Él toma un grupo G, lo lleva a un grupo H y se da cuenta que define una idea de isomorfismo. Entonces, lo que está diciendo es que trabajar con este grupo, ya sea lo que sea, es lo mismo que trabajar con este grupo. Y lo que se quiere hacer, digamos, en teoría de grupo, es buscar todos los que son isomorfos entre sí para poder clasificarlos. Y decir, sabes que si tú tienes un grupo, tienes tantas posibilidades para escoger y no hay más. ¿Ya? En el caso de grupos finitos, eso ya está listo. Ya se saben cuáles son todos los grupos finitos. ¿Ya? Y no hay más. Entonces, si ustedes piensan en un grupo finito, por muy extraño que sea, o algo que sea, digamos, que escape de toda lógica, va a ser isomorfo a uno de los que ya hay. ¿Sí? Entonces, digamos, esa es la importancia de las funciones en el contexto de teoría de grupos. ¿Ya? Ahora, en el contexto que nosotros estamos trabajando de plano afín, más o menos uno ya debería entender, digamos, siguiendo esta misma lógica, cuál es la idea, ¿ya?, de estudiar funciones digamos, no quiero ocupar la palabra, pero digamos, la categoría de plano afín. ¿Ya? Entonces, categoría ya es una palabra bastante fuerte. Entonces, de hecho, si ustedes buscan, los que les gusta álgebra, pueden buscar que existe algo que se denomina teoría de categoría. Y lo que estudia son precisamente esto, pero un concepto mucho más abstracto. ¿Ya? O sea, cuando nosotros, estas dos hipótesis, yo las establezco, dejo de trabajar en la categoría y me voy al conjunto, digamos, que quiero trabajar. Pero cuando estas condiciones las dejo abiertas, trabajo en una cosa que es un poco más amplia, que se llama categoría. Y de categoría puede ser cualquier cosa. Y que no establece quiénes son estos dos conjuntos. Ahora,
En el contexto, nosotros estamos trabajando en geometría afín, nosotros vamos a dar ciertas condiciones extra a esta función, ¿ya? Condiciones extra, que van a ser muy parecidas a la de homomorfismo. La de homomorfismo, esta condición de homomorfismo, lo que dice es que respete lo que hace que G sea un grupo, ¿ya? Entonces la condición extra van a ser que respete los axiomas, pero ese respete los axiomas es bastante amplio. Ya lo vamos a decir cuáles son las condiciones extras, pero básicamente lo que estamos buscando es eso, que respete los axiomas. O sea, si yo le aplico, si yo estoy en un plano afín acá, digamos este es un plano afín pi, y este de acá, digamos un plano afín tau, ¿ya? Y voy a aplicar una función f, yo quiero que la estructura de aquí sea preservada acá, ¿sí? Sea preservada. Más que los axiomas, la estructura del plano sea preservada, ¿sí? O sea que si aquí ocurren, digamos que yo tengo, por ejemplo, que la relación que tengo dos rectas paralelas, si yo le aplico la función, yo quiero que esas rectas, por ejemplo, sigan siendo paralelas, cosas de ese estilo. A eso me refiero con que respete los axiomas. Ya vamos a ver cuáles son las condiciones extras. Y lo otro, bueno, la naturaleza de los conjuntos. Y en este caso vamos a trabajar con planos afines. Planos afines, ¿sí? Entonces, ahora toda esta tripleta va a ser los conjuntos o la naturaleza de los conjuntos que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? No sé si por lo menos se entiende. Y la idea de hacer todo esto es exactamente la misma que la de teoría de grupo, es clasificar. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, todos los planos afines que podríamos encontrar? ¿Sí? Ahora esa pregunta es bastante difícil de responder y de hecho en el curso no lo vamos a hacer. Pero la idea, y digamos, y por eso queda un poco vago el objetivo y por eso me gusta hacer toda esta introducción, es que decir cuáles son todos los planos afines, ¿ya? No es algo sencillo, es algo súper, digamos, con matemáticamente algo bastante robusto. Ya no es, digamos, un par de definiciones y un par de teoremas y sale, sino que hay una teoría bastante fuerte. Entonces, por lo mismo, me gusta hacer esto porque, digamos, definimos lo que es una colineación, pero no decimos para qué la vamos a ocupar. Entonces, siento que ahí queda un poquito al debe el curso, pero es básicamente porque tendrían que tomar bastantes más cursos para poder entender bien esta clasificación. Es lo que les mencionaba yo, o sea, en este nivel basta con grupos, como lo estamos viendo nosotros, basta con entender un poquito de teoría de grupos, pero ya para llegar a esta clasificación necesitan mucha matemática, digamos, fuerte, ¿ya? En particular necesitan mucho teoría de anillo, ya entender bien la naturaleza de los polinomios, que básicamente eso, y topología que es bastante, o sea, topología no elemental, ¿ya? O sea, un curso serio de topología. Entonces yo creo que con esas tres cosas podrían entender recién la clasificación o poder intentar hacerlo. Dado que el curso no tiene ese objetivo, sino que simplemente es entender un poquito el panorama de que existen unas geometrías distintas, yo creo que cumple el objetivo, ¿ya? Ahora siempre se puede ser un poco más ambicioso, ¿ya? E intentar buscar otras cosas más, pero digamos, dado los conocimientos matemáticos de los que ustedes tienen, hay veces que no podemos seguir avanzando, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son las condiciones extra, ¿ya? Para definir lo que es una función en el plano afín. ¿Ya? Aquí, esto hagan caso omiso de eso. Esos fueron los apuntes que yo tomé en la reunión que acabamos de tener, ¿ya? Entonces, eso cambio mi hoja de lugar. ¿Sí? Esos son los apuntes que acabamos de tomar de la reunión. Simplemente voy a decir acá para dar la definición y creo que me voy a tener que quedar solo la definición, dado el tiempo que estamos, dada la hora. Entonces, la definición es algo, me imagino que con la explicación uno esperaría más o menos qué cosa se quiere sobre esta función. Entonces, digamos, colineaciones en el plano, colineaciones en el plano afín.
plano afín. Entonces, dependiendo de la importancia, digamos, es que se le coloca nombre a la función. En teoría de grupo lo llamamos isomorfismo, y aquí lo vamos a llamar colineación. Y ahí depende, si ya conocen algunas otras cosas, podrían conocer otros tipos de funciones que se le colocan nombres parecidos, ¿ya? Entonces, dependiendo de la importancia o del objeto que uno tiene, le cambia el nombre a la función, simplemente. Pero el concepto más o menos en abstracto es bastante parecido. Entonces, definición, digamos, sea pi plano fin, sea pi un plano fin, y f una función biyectiva, ¿ya? Es una función biyectiva. Y esto es bastante curioso. Nosotros no vamos a estudiar cualquier función, vamos a estudiar funciones f que van de pi en pi, ¿ya? Van a ser una especie de automorfismo, ¿ya? Entonces la función va del mismo conjunto en el mismo conjunto. Ya digamos, ya la idea de clasificación queda un poquito atrás, sino que vamos a algo más particular, ¿ya? Son funciones del plano en el plano. Y se dice que f es colineación, f es colineación de pi, si cumple algunas condiciones. Entonces, la primera condición que le vamos a pedir es que sea biyectiva sobre los puntos y las rectas. Entonces, que f aplicado al conjunto punto en el conjunto puntos es biyectiva. Es biyectiva. Y f que va del conjunto de rectas en el conjunto de rectas también es biyectiva, ¿ya? Entonces, ya queda un poquito extraño esto de que una función va de un plano en un plano, ¿ya? Entonces nosotros estamos acostumbrados a aplicar las funciones a puntos. Entonces, por lo menos esta parte de aquí, digamos esta condición de aquí, no deberían tener problemas. Esta podría causar un poquito más de conflicto. Digamos la condición de recta en recta, que también es lo que es biyectiva. Pero ahí lo que depende es cómo nosotros definimos la función, ¿ya? Entonces la función la vamos a definir sobre los puntos. Entonces voy a decir que f, por ejemplo, f de x, y va a ser algo. Entonces, como yo aplico la función a un x, y, la recta es una colección de x, y. Entonces, aplicarle la función a cada uno de esos puntos, ¿sí? Digamos, eso sería aplicar la función en una recta. La condición número 2, ¿ya? Y es la que más o menos le da un poquito de sentido a esta cosa, es que preserva incidencia. Ya hablamos de cómo preserva incidencia. Incidencia. Lo que quiere decir que para todo, P en el conjunto de puntos, L en el conjunto de rectas, tal que P incide con L, entonces F de P incide con F de L, ¿ya? Entonces, si yo tengo un punto de una recta, lo que quiero es que ese punto y esa recta sigan aplicándose. Ya, al tiro te respondo. Me perdí. Entonces, lo que tengo, por ejemplo, lo que preserva incidencia es que si un punto incide con una recta, la imagen de ese punto tiene que incidir con la imagen de esa recta, ¿ya? Entonces, como que me respeta la relación de incidencia. Uno de sus compañeros me pregunta por el chat y dice, ¿podemos tomar haces de paralelas y solo trabajar con ellos como si fueran sus elementos representativos? Sí, lo podemos hacer. Y eso es porque los haces de paralelas son clases de equivalencia, ¿ya? Entonces, trabajar con los haces de paralelas significa que tú estás tomando todos los elementos con esas características, ¿sí? Así que sería correcto, ¿sí? Y la tercera condición es que respeta paralelismo o preserva paralelismo. Preserva paralelismo. Entonces, ¿qué significa eso?
que si yo tomo dos rectas se tienen que las imágenes van a ser paralelas. Entonces, para todos LM en el conjunto de rectas, tal que, voy a decir, tal que L paralela a M implica que F de L es paralela a F de. ¿No? Digamos, eso es lo que son las condiciones para que sea una colineación. Entonces, una colineación en realidad lo que hace es revolver los elementos del plano afín, ¿ya? Pero lo revuelve de una manera, digamos, ordenada. ¿Ya? Si se dan cuenta, ¿por qué digo que revuelve los elementos? Porque va del plano en el plano. Entonces, si ustedes lo imaginan aquí, yo tengo mi plano pi, va a ser ese, y sobre el mismo plano, digamos, esto lo voy a exagerar, pero es el mismo plano, simplemente para hacer énfasis, lo voy a dibujar en ese color, digamos con la bimina, y el plano en gris sería el F de pi. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es como que revuelve estos elementos. Entonces, hay los que son, los que les puede gustar el análisis, eso es lo que se llama sistemas dinámicos. ¿Ya? Y a mí no me gusta meterme mucho en eso, pero sí lo puedo nombrar. Es como que se deforma, más que se deforma, es como que se revuelven los elementos. ¿Ya? Sí. Porque estamos exigiendo que las rectas sigan siendo rectas. O sea, por las condiciones de paralelismo que hay acá, las rectas van a seguir siendo rectas y la relación de incidencia, la preservación de la incidencia, va a hacer que sea lo mismo pero revuelta. Entonces, en el plano pi, por ejemplo, en el plano pi azul, tú vas a tener la recta L. ¿Sí? Vas a tener la recta L. Y en el plano pi, digamos la bismina, esta va a ser la recta F de L. Entonces, como que esta recta va a ir a parar hasta de acá. Y como que todo se cambia. Entonces tú tienes un punto por aquí, por ejemplo, un punto P, y ese punto P tú lo vas a mover a un punto de acá, no sé, a F de P. ¿Sí? Y ese punto va a ir de ahí para allá. Entonces como que mezclas todas estas cosas. ¿Sí? Está en el plano, recuerda que siempre estás dentro del mismo plano. ¿Sí? Entonces ahora como que, o lo que puedes, una idea mejor también, es mucho más sensata, ¿ya? Y digamos, esta es digamos, la manera correcta de lo que estaba haciendo. Voy a dibujar aquí. Entonces, yo voy a tener mi plano pi, digamos mi plano pi, y voy a tener sobre este, voy a tener rectas, digamos, rectas y puntos. ¿Sí? Y voy a aprovechar aquí que esto nunca lo puedo hacer, digamos, cuando hago clases online. Presenciales voy a darme, o sea, cuando hago clases presenciales no lo puedo hacer, online sí lo puedo hacer. ¿Ya? Lo que hace el F en esto de acá es mover el plano. Mueve el plano. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer que este plano, en vez de verlo en esta orientación, lo cambiemos y lo veamos así, por ejemplo. ¿Sí? Es el mismo plano, pero cambiaste la orientación. O podrías verlo así, de cabeza, digamos. Y sigue siendo el mismo plano. O podrías cambiarlo y, digamos, incluso podrías verlo como una especie de diagonal. ¿Ya? Incluso, si pensamos un poquito en 3 dimensiones, podrías deformarlo y mirarlo desde hacia abajo o desde hacia arriba. ¿Sí? Entonces, ese, digamos, es la filosofía detrás de esto. Es mirar el mismo plano, pero cambiando un poquito el sentido de dónde se está observando. Entonces, si lo pensamos en el plano minimal, ¿no? En el plano minimal, tenemos eso de ahí. ¿No? Sí, creo que lo dibujé así, ¿cierto? Ese es el plano minimal. Entonces, la orientación siempre nosotros le habíamos dicho que ese era L1 y creo que ese era L2. ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo, este plano es exactamente lo mismo que si yo lo giro. ¿Sí?
Y ahora estas dos rectas me quedan aquí arriba. ¿Sí? Y sigue siendo lo mismo. Entonces ahí está la idea de clasificar. ¿Ya? Ver que no importa cuántas las funciones que nosotros le aplicamos, en realidad sigue siendo el mismo plano. Y es obvio, más o menos obvio, porque vamos del plano en el mismo plano. Entonces, digamos, esa es la idea, es como clasificar cosas dentro del mismo plano. Ahí sería un poquito más interesante que alguien de sistema dinámico no hablara de eso, pero yo por lo menos en ese sentido no soy muy instruido. Sí, sé más o menos qué cosa es, pero no puedo, digamos, andar mucho. Uf. Entonces no lo deforma. Yo estaba pensando que si el plano era una hoja, luego la enrollo en sí misma y armo un cilindro. También podría ser una deformación, correcto. Sí, podría ser una deformación. Sí, podrías pensarlo así. Podrías pensarlo así. Recuerden que el plano no es simplemente una hoja, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos visualizar si es que pensáramos en que los puntos fueran parábolas y los generados por esas parábolas fueran las rectas? Entonces también ahí ya la idea es un poco más extraña, ¿sí? Pero por lo menos en una primera instancia, ¿ya? Piénsenla como eso, como que estoy moviendo los objetos, ¿ya? Entonces esta función, en realidad más que deformar, es mover los objetos, ¿sí? O renombrar los objetos, quizás. Entonces, debemos pensarlo como renombrar los objetos. Renombrar los objetos. ¿Sí? Esa, digamos, la idea de colineación. ¿Sí? Porque, claro, yo a este objeto le había puesto L1, ¿cierto? L1 y L2 en esta orientación. Pero, digamos, cuando yo lo giro, digamos, y aquí ya creo que el dibujo me queda, digamos, ahí y ahí, cuando yo lo giro aquí, así, el L1 me queda acá, ¿sí? Me queda así y así. Pero en la nomenclatura usual, creo que este le he puesto L1, L2, este tenía que ser L3 y L4. Entonces, lo que está haciendo en realidad el L1, mandarlo, por ejemplo, al L3 y el L2, mandarlo al L4. Sigue siendo el mismo plano, pero ahora con otros nombres. ¿Sí? Digamos, eso es lo que está haciendo, porque cuando tú lo giras, ahora el L1 pasa a ser L4 y el L2 pasaría a ser el L3, y que es justamente lo que me queda aquí, porque aquí si te das cuenta, el L4 me queda como L1 y el L3 me queda como L2, ¿sí? Siguiendo la orientación más no lo que tengo escrito, ¿sí? Simplemente siguiendo la orientación de la hoja. No sé si, espero que con eso quede un poquito, que quede claro lo que es por lo menos el concepto. Ya vamos a ver algunos ejemplos en la siguiente sesión, no lo voy a poder ver ahora por un tema de tiempo, pero sí puedo dar una definición que esta sí ya es, digamos, a los que hacen sistemas dinámicos les encanta, ¿ya? Entonces una definición, ya para terminar, definición, sea pi plano fin, sea pi plano afín y f una colineación. Una colineación. Entonces, la primera vamos a decir que P es un punto fijo, P en el conjunto de puntos es punto fijo de F, si, solo si, F de P es igual a P. ¿Ya? Entonces, es un punto fijo si la imagen del punto es del mismo punto. ¿Ya? Y dos, lo mismo con rectas. L en el conjunto de rectas es recta fija de F, si, solo si, F de L es igual a L. Entonces, digamos, eso van a ser las definiciones que vamos a agregar, ¿ya? Y esto porque digo que les gusta bastante a los dinámicos, porque los que hacen sistemas dinámicos le quieren buscar este tipo de cosas, los puntos fijos o la recta fija.
¿ya? O lo que sea que estén estudiando sobre ello, quieren encontrarlo. Entonces, un ejemplo bastante bonito de esta cosa de objetos o de sistemas dinámicos, ¿ya? Pensando en puntos fijos, si ustedes imaginan un disco, ¿ya? Y sobre él bolitas, ¿ya? Digamos de estas canicas, no sé cómo de esas cositas de vidrio, no sé si qué tan jóvenes son ustedes o qué tan viejos estoy yo, ya espero que las conozcan. Eh, digamos, ¿ya? Entonces, algún objeto de metal y todo está bien pegado, ¿sí? Entonces, que esta lata esté llena de esos objetos, ¿sí? Esté llena de esos objetos. Eso me forma una especie de sistema dinámico, ¿ya? Porque estos puntitos, que son como los elementos de mi plano, ¿ya? Estos puntitos que son los elementos de mi plano, yo le puedo aplicar una función y moverlo, ¿ya? Yo le puedo aplicar una función y rotar estos objetos. Por ejemplo, podría rotar esta lata hacia la derecha, hacia la izquierda, podría hacerle cualquier tipo de movimiento. Lo curioso de esto es que no importa el movimiento que yo le haga, cómo mueva estas cosas, siempre va a haber una canica, digamos, algo o algún elemento que no se va a mover. Digamos que va a quedar siempre ahí. Entonces piensa que se están moviendo todas las bolitas y hay una que según el movimiento que yo le estoy aplicando, que no se va a mover, ¿ya? Entonces esa es digamos, la potencia de los puntos fijos, ¿ya? Que pueden existir. Y obviamente aquí no le estoy diciendo cuáles son las hipótesis, ¿ya? Porque aquí, digamos, este es un teorema bastante importante, ¿ya? Sobre, digamos, dinámica, creo que esta dinámica compleja, porque aquí estoy trabajando con un disco complejo, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo roto estos elementos? Y no importa cómo los rote, siempre va a haber un puntito que no se mueve. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen el experimento, quizá no es sencillo identificar cuál es el que no se mueve, pero matemáticamente se sabe que ese punto no, digamos, no se está desplazando. Entonces, digamos, esa es una curiosidad bastante grande y no la podemos demostrar aquí porque, digamos, no tenemos la herramienta suficiente, pero, digamos, esa es la idea de estar buscando puntos fijos, ¿ya? Encontrar curiosidades como esta. No sé si alguien tiene alguna duda, ya me está quedando 3 minutos de sesión. Voy a dejar de grabar.